Bueno, pues buenas tardes tengan todos y todas en este 36º Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Una parte importante que tenemos es la difusión y promoción de trabajos editoriales, y en particular estamos muy contentas y muy contentos porque es producto de una relación entre dos instituciones emblemáticas de la Ciudad de México, una la Universidad Autónoma Metropolitana, que el año pasado cumplió 50 años, y otro el Instituto Electoral de la Ciudad de México, cumplió 25 años el año pasado. El primer presidente fue Javier Santiago. Aquí está un ex consejero de la Ciudad de México, el doctor Leonardo Valdés. Bienvenido, doctor. Y bueno, estamos justamente muy contentas y muy contentos porque presentamos un proyecto editorial en una ciudad en donde hay muchas juventudes, y se llama La Ciudad de México en Perspectiva Joven. Rápidamente cuento, sin tomar mucho el uso de la voz. Es un proyecto que nace en la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinado con la doctora Daniela Castillo, la maestra Diana Sánchez, su servidor. Y entonces, para conocer qué piensan las juventudes respecto a lo que les preocupa. Las preocupaciones de antes ya no son las mismas de ahora. Ahora les preocupa la gentrificación, el trabajo, la salud emocional, los animales. Y entonces decidimos tocar la puerta con este proyecto de cultura cívica de jóvenes al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nos abrieron las puertas abiertas de par en par y publicamos 4 libros que se llaman La Ciudad de México en Perspectiva Joven. ¿Qué tienen esos libros de particular? Que los académicos, los consejeros, las consejeras, las académicas, nos hicimos a un lado. Fueron las juventudes las que escribieron qué les preocupa: confianza en las instituciones, animalismo, salud emocional, gentrificación. Y bueno, pues tenemos un panel de verdad bastante importante, bastante envidiable para otras presentaciones de libros de otros estados seguramente, aunque no es competencia. Pero si fuera iríamos ganando, ¿no es cierto? Pero bueno, nos acompañan, las presento en el orden de apariciones. Nos acompaña la consejera electoral Melissa Guerra. Muy bienvenida, consejera, muchas gracias. La doctora Daniela Castillo, la consejera Melissa Guerra del Instituto Electoral de la Ciudad de México. La doctora Daniela Castillo, profesora investigadora del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco. Y las últimas somos las primeras. La maestra Diana Sánchez, profesora investigadora del Departamento de Sociología de UAM Iztapalapa. Entonces, le cedo con mucho gusto la voz a la consejera Melissa Guerra. Adelante, consejera. Muchísimas gracias. Ya no requerimos el sí, de arriba, perfecto. Pues muy buenos días a quienes nos hacen el favor de acompañar aquí en lo presencial, y por supuesto a quienes nos hacen el favor de acompañar en lo virtual. Saludo de manera muy especial y muy cordial a José Antonio Carrera Barroso, a la doctora Daniela Edith Castillo Rodríguez, a la maestra Diana Alejandra Sánchez Romero, con quienes comparto este evento y a quienes agradezco, por supuesto, la invitación que hicieron posible este evento, pues en el marco justamente del Congreso y de la SOME, que es todo un placer estar aquí. Pues es un privilegio para mí presentar justamente esta obra colectiva que reúne las voces de las y los jóvenes universitarios en 4 tomos, que abordan temas fundamentales para la vida en la Ciudad de México. Aquí atrás de nosotros van a irse presentando los QRs donde de manera directa pueden obtener y acceder a estos libros. Esta colección surge, como justamente ya bien se decía, en el marco de 2 conmemoraciones muy importantes. Del año pasado, que el Instituto Electoral de la Ciudad de México cumplió 25 años, y los 50 años de la Universidad Autónoma Metropolitana. Instituciones comprometidas con la formación ciudadana y el pensamiento crítico. Estoy convencida que contar con la perspectiva o el enfoque objetivo de las juventudes universitarias sobre temas de interés como los que se abordan en estos artículos siempre será enriquecedor para comprender de mejor manera la vida social y política de la Ciudad de México y de nuestro país. Déjenme detenerme muy brevemente en cada uno de estos libros de esta colección para provocar el interés de leerlos a partir de presentar los temas que abordan.
El primer tomo es Confianza en las instituciones y discriminación. En este tomo nos muestran las juventudes cómo perciben la eficacia de las instituciones públicas, especialmente justo en salud mental, y cómo enfrentar la discriminación en distintos ámbitos. Así, por ejemplo, Juan Isaac Bautista Ortega cuestiona la confianza en las instituciones de salud mental, mientras que Rodrigo Valentín Fernández Soltero expresa el desencanto en la política de las juventudes y proponen otras formas de participación ciudadana. Por su parte, Cecilia Guadalupe Rangel Bautista analiza la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que eso sin duda ha venido, digamos, a cuestionar las relaciones, por supuesto, las relaciones políticas, pero las relaciones también sociales dentro de la ciudad. En el apartado de discriminación se aborda el tema de cómo del racismo en el consumo y la violencia hacia la comunidad LGBTQI+, y la discriminación hacia la política migrante haitiana. En resumen, me parece que estos ensayos nos invitan a reflexionar sobre cómo construir una ciudad más justa e incluyente. El tomo 2, que es Gentrificación y Espacios Públicos, aquí se analiza la crisis de vivienda y el impacto de la gentrificación en las juventudes, cosa que, bueno, muy claramente en Ciudad de México está siendo un tema. Jared Ceballo propone las cooperativas de vivienda como una alternativa para garantizar el derecho a una vivienda digna, mientras que Daniela Celestino denuncia el encarecimiento de las rentas y la falta de regulación de plataformas como Airbnb. Por su parte, Jocelyn Luna aborda la crisis ecológica urbana, destacando los problemas de aire, agua y alimentación. Y Michelle Ríos reflexiona sobre la reapropiación del espacio público como una forma de resistencia social, poniendo como ejemplo, digamos, la glorieta de las mujeres que luchan, que a mí me parece que es una experiencia como bien interesante, que hoy, digamos, muchos de nosotros nos referimos a esa glorieta como la glorieta de las mujeres que luchan, y luego hay gente que dice, ¿pero cuál es esa? Y hay también esta resistencia a llamarle por su nombre anterior, porque es resignificarla, y es muy bonito encontrar que incluso en los buscadores geográficos ya aparece como la glorieta de las mujeres que luchan. En fin, la Ciudad de México ha sido históricamente un lugar de encuentro, y hoy, bajo esta mirada de las juventudes, nos hace cuestionar si sigue cumpliendo con esa premisa. Sobre todo, propone repensar críticamente si ahora la Ciudad de México está llenando esas condiciones, se están llenando, de condiciones de exclusiones para las diversidades, sobre todo para la propia población de México y juventudes en específico. El tomo 3, Ecología y Conciencia Animal, en este cuadernillo se reúnen reflexiones justamente sobre el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental. Óscar González destaca la crisis del agua en la ciudad. Gabriela Castillo, por su parte, propone incluir el bienestar animal en la agenda urbana, mientras que Carlos Vargas cuestiona los sesgos culturales que determinan cómo tratamos a distintas especies. Me parece que los tres ensayos coinciden en que una ciudad verdaderamente inclusiva debe considerar a todas las formas de vida en su planificación, lo que va acorde con los nuevos planteamientos de visión de la sociedad que muchos jóvenes impulsan y comparten. Finalmente, en el tomo 4, Inteligencia Artificial e Inseguridad, abordan justamente estos dos temas que hoy son de gran relevancia: la inteligencia artificial y la inseguridad. En ese sentido, Carlos Islas analiza los riesgos y oportunidades de la IA en la vida pública, mientras que Rubén Santos reflexiona sobre la vulnerabilidad de la privacidad y las necesidades de una regulación. Por su parte, Rosibelén Nájera examina la seguridad de las mujeres en la ciudad, señalando que, aunque algunos delitos han disminuido, las desapariciones van en aumento. Yo creo que una de las cosas lacerantes muy presentes por diversas razones en la ciudad.
Abigail Reyes propone la participación ciudadana como una herramienta clave para enfrentar la inseguridad y justamente hacer esta reconstrucción del tejido social que me parece que pues es tan importante en la Ciudad de México. Como conclusión, yo quisiera decir que esta es una colección que muestra el compromiso, la sensibilidad y la capacidad crítica de las juventudes universitarias mexicanas a través de una mirada analítica del entorno y de los problemas que enfrentan cotidianamente. Es por ello que yo invitaría a que leamos, conozcamos los ensayos de esta colección con una visión latinoamericana también para comparar las realidades y experiencias de las juventudes universitarias que habitan en otras latitudes, que nos permite construir ciudades en las que todas, todos, todes tengamos cabida, que podamos desarrollar nuestra vida plena conforme a lo que cada una de las personas creemos que es la felicidad, compartiendo eso en comunidad, que para mí ese es el objetivo final de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Esta colección de 4 libros, aquí está, como muy bien decía la consejera, los QR para descargarlos. Ahorita les enseñamos las portadas, están bien bonitas, esas fueron cortesía del ISM. Pero justamente empiezo con esta última palabra que la consejera Melissa mencionaba, comunidad. Y es que justamente la hiperindividualización, las prisas que obliga a la propia ciudad, las dinámicas, han hecho empezar a verla desde una mirada individualista, y eso es lo que no queríamos. Entonces este proyecto nace en la UAM. Somos 3 profesores jóvenes, ellos son mucho más jóvenes que yo tengo 40 años, pero joven en espíritu. Y nace justo, ¿qué tienen que decir las juventudes? Hicimos un seminario muy simbólico además, ¿verdad? Donde por Zoom se comprometieron los chicos y las chicas en entregar sus avances. Después de eso recibieron retroalimentación y pasaron muchas cosas. Por ejemplo, el capítulo de Abigail nos habla José Luis, que estuvo 30 años, bueno, 15 años, 20 en el ISM como editor. Me dice, yo nunca había revisado un artículo que no requiriera una sola modificación. Nos habló Daniela, ¿cómo se pide? Fusiles, ¿verdad? Y me acaban de hablar de la televisión para ir a hablar de gentrificación. Eso es comunidad. Entonces, bueno, pues para hablar un poco más del proyecto, le damos la palabra a la doctora Daniela Castillo, que tiene mucho más detalles de esto. Muchas gracias, José Luis, Diana, a las personas que nos acompañan acá, que somos poquitas, somos concisas, y sobre todo de la gente que nos verá después en la presentación. Pero lo más importante es que quiero aprovechar que está aquí la consejera precisamente para invitarla a presentar el proyecto en UAM Xochimilco, en el que no se pudo presentar porque nos agarró una huelga ahí y entonces se nos canceló el día que tocaba, pero por supuesto que podemos hacerlo en adelante. Y miren, este proyecto me gusta mucho porque de repente todos y todas fuimos testigos en Ciudad de México, quienes vivimos en Ciudad de México, e incluso estoy segura que quienes viven en México conocieron de algunas noticias. Todos y todas conocimos de cuando en un restaurante llamado Sonora Grill descubrimos o se dio a conocer que dependiendo de tu color de piel, dependía del lugar donde te sentaran. Que hubo un encarecimiento muy importante de la vivienda a partir de la llegada de la plataforma de Airbnb. También conocimos del caso de un estudiante de bachillerato que hacía uso de la inteligencia artificial para generar violencia digital en contra de sus compañeras. Conocimos del caso de un hombre que asesinó de manera violenta a un perro. Y entonces, ¿cómo todas estas cuestiones tienen o están englobadas? Son cosas que sabemos, pero de repente decimos, ay, pues ¿cómo está la sociedad o cómo nos estamos desvirtuando? Son elementos que por supuesto que han trastocado a las juventudes y que a partir de ahí han hecho y se han movilizado en sus interpretaciones, en sus preocupaciones de cómo construir una mejor sociedad y un mejor futuro. Y en ese sentido, pues la verdad es que me da mucho gusto platicar de este proyecto porque les platico un poco de los orígenes del proyecto, y es que justo José Antonio y yo estamos
permite tener mucha cercanía con el estudiantado. También creo que otra cosa que hemos ido construyendo a los años es que estamos muy vinculados con el estudio de la democracia y de la cultura política. Y esto, cuando muchas veces nos toca relacionarnos con las y los estudiantes, pues por supuesto que te permite conocerles, conocer sus intereses, sus gustos, sus preocupaciones, qué preocupaciones tienen en relación a su vida personal, a su vida profesional, sus sueños, cómo ven el futuro, ¿no? Y precisamente así, en este marco, es que comienza a cocinarse este proyecto. Después decidimos hacer, digamos, a organizar estos seminarios que decía José Antonio para encauzar estas preocupaciones, ¿no? Y es ahí donde entra la colaboración de la exconsejera Caro del Ángel, que en ese momento era presidenta de la Comisión de Cultura Cívica. Le platicamos el proyecto como muy platicadita normal, ¿no? Y de repente dice, oye, ¿por qué esto no lo encausan en términos de la Ciudad de México? Entonces ahí nos pareció bastante interesante porque ya organizado, entonces ya pudimos organizar un grupo más selecto de estudiantes de ambas instituciones, de UAM Iztapalapa y de UAM Xochimilco, y de poder empezar a generar estos escritos y que dieron como resultado, bueno, pues estos artículos y estos ensayos, ¿no? Tengamos en cuenta que las y los autores son estudiantes que están en formación, que por supuesto que fuimos coordinando, asesorando para que su voz, sus ideas y todas sus preocupaciones, sus palabras fueran muy puntuales y, bueno, que tuvieran un mejor encauce. El resultado, pues son estos 4 tomos que ya platicó la consejera en los temas que se concentran, pero esta experiencia particularmente fue brutalmente enriquecedora porque, miren, escuchar a las juventudes vale la pena porque ellos son el espejo y el futuro de nuestra sociedad. Y entonces me parece que sí se deben de tomar en cuenta porque hay que considerar que ellos son el presente activo de nuestra democracia. Entonces yo celebro que esta iniciativa pues haya tenido además el reconocimiento institucional, un doble reconocimiento institucional, por un lado la UAM, que es una casa de estudios que tiene mucho sentido social. Claro, como decía José Antonio ahorita, en el marco de los 50 años de nuestra universidad, les decía que esto se genera en el marco de los 50 años de la UAM, que es una universidad que tiene un alto sentido social, donde sus metas, sus objetivos, pues están enfocados principalmente en la retribución social. Y por el otro lado, en el marco del ISM, en el marco de sus 25 años, que como bien lo dice el lema de la institución, llevan 25 años construyendo democracia. Entonces, cuando esto se fusiona, bueno, pues esto es el resultado, ¿no? Esta colección de libros es el reflejo de este trabajo colaborativo, interinstitucional, de 2 grandes instituciones que están trabajando con convicción, con propósito en el conocimiento de la acción pública. El resultado, básicamente, una universidad, una formación humana que piensa, analiza y también, hay que decirlo, critica la democracia, pero también un instituto local que lo hace posible materializar la voz de las juventudes. Y por supuesto también me sumo a lo que estaba platicando José Antonio ahorita, que esto es como el resultado material, pero que a mí me gusta mucho reconocer el resultado simbólico que tiene este proyecto, porque son estudiantes de licenciatura y de maestría que en muchos casos fue su primer artículo escrito, un artículo que fue arbitrado, que pasó por dictaminaciones, y las juventudes, lo único que estamos mirando son que las juventudes se sienten tomadas en cuenta, que aumenta su confianza, tanto su confianza académica y profesional, porque bien lo decía, ¿no, doña ahorita? De repente teníamos colegas, estudiantes, que era su primer ponencia, iban a presentar algo de su autoría. Entonces ellos se sentían, bueno, así como súper nerviosos, pero con mucha iniciativa, ¿no? Es un proyecto que definitivamente marcó su vida académica. Otros que, por ejemplo, en el caso de, eso me acordaba mucho del caso de Cecilia, ¿no? Abigail, Rubén es otro chico que utilizó su ensayo y que le sirvió para fortalecer su perfil para entrar a un posgrado. Por ejemplo, el caso de Dani, ¿no? Que efectivamente de repente la consideraron líder de opinión en el marco de las marchas en contra de la gentrificación. Y esto
es resultado de este trabajo colaborativo, porque sí hay unas cosas que se materializan, pero creo que lo que vale mucho la pena rescatar de esto es que se está trabajando con y para las juventudes. Entonces, muchas gracias. Ojalá que puedan tener tiempo de revisar este proyecto, que además hay mucho cariño ahí. Bueno, y justo estos 4 libros nacen producto de esto. El ciclo de los profesores y profesoras es que vamos conociendo estudiantes. El proyecto en UAM son tres etapas. Esta fue la primera. La segunda es una encuesta de cultura cívica que ya está hecha, ya está la base de datos. Y la tercera es otro libro que se va a llamar Protestas y Propuestas. Y para que Iztapalapa no se quede atrás en esto, también invitaremos a la consejera Melissa que prologue el libro seguramente. Ya le pusimos a trabajar, consejera, qué pena, más, mucho más. Por favor. Pero justo es esto, es darle voz a quienes tuvieron esa primera vez. Todos tuvimos una primera vez. Estoy hablando de escribir un artículo y hablando de dar una ponencia, no de otras cosas. Pero precisamente, reflexionando un poco, mi primera vez fue en 2014 en el Congreso de la SOME, mi primer ponencia, nervioso, ¿no? Yo veía personajes pues, que admiras, que has leído ahí y tiemblas, ¿no? Y eso es también darle oportunidad a las y los jóvenes de publicar, de dar sus ponencias, pero también de equivocarse. En este segundo, bueno, digamos quinto libro, que ya es un libro mucho más académico, que saldrá el próximo año, decidimos que el profesor y profesora que escribiera el artículo tenía que ir acompañado, sí, solo sí, de un estudiante. Por ejemplo, Isaías escribe conmigo de migración. Esperemos presentarlo en el próximo Congreso de la SOME y pues justamente para que tengan una probadita del contenido de los libros, Diana preparó, que además prologó uno de ellos, pues nos va a platicar más o menos a profundidad de qué va. Entonces, la maestra Diana Sánchez. Bueno, pues muchísimas gracias primero a las colegas, Daniela, Melissa, me da mucho gusto compartir la mesa con ustedes y gracias a José Antonio por la invitación. La verdad es que este es un proyecto, como ya les platicaron, que tiene un trasfondo no solamente de escuchar a los jóvenes, sino de reconocer que son ellos quienes van a tener la batuta en las siguientes decisiones que se tomen de todo, ¿no? Respecto a la política, respecto a qué derechos se requiere reconocimiento, qué tipo de mundo quieren, ¿no? Entonces, sí, efectivamente yo prologué el tomo de Ecología y Conciencia Animal y toda la colección, pero este tomo en particular, creo que nos habla de qué mundo queremos o qué mundo quieren los jóvenes habitar y que tiene que ver más con bienestar ambiental, bienestar de los animales, reconocimiento de derechos que llamaríamos de tercera generación y pues en general la sociedad que ellos vislumbran es posible y merecen, ¿no? Lo que me llamó la atención al inicio de este proyecto es que efectivamente no todos son politólogos, ¿no? Y eso es muy importante, porque muchas veces como politólogos o economistas o especialistas en derecho nos cerramos a esa visión. Nos cerramos y decimos, pues somos nosotros los que conocemos profundamente lo que se requiere, profundamente lo que la gente necesita y profundamente los que sabemos cómo implementarlo. Y no es así. No es así. La formación en medicina y en medicina veterinaria y zootecnia, que tienen dos de las personas que escriben en este tomo del que les platico, es muy interesante, porque no lo están viendo desde la parte legalista o desde lo que es posible, sino desde una parte como muy, hasta cierto punto, visceral de denuncia, de decir, eso está mal. Tenemos que estar todos de acuerdo y todos nosotros, los jóvenes, ya nos pusimos de acuerdo en que eso normativamente no se va a permitir, ¿no? Eso no es algo que queremos para nosotros, no es algo que queremos para nuestros compañeros, no puede ser que en las leyes, y es ahí donde viene el análisis que es interesante y que es provocativo, en el que ellos se atreven a decir, a tomar una posición, porque muchas veces en la academia lo que encontramos es un poquito de, bueno, pues esta consideración, esta otra, todos tienen razón, todos somos amigos, y ellos no. Ellos toman la posición de decir, esto está intrínsecamente mal, y no estamos de acuerdo. Y la ley de protección y bienestar animal tiene esta y esta otra falla.
Y en el caso del artículo que es acerca del acceso al agua, que debería ser un derecho al que todos tuvieran acceso efectivo, lo mismo. No es posible que existan todo este tipo de carencias, sobre todo en Ciudad de México, que conocemos, los que somos de por allá, conocemos que el agua es un tema bastante sensible y que tiene muchísimo que ver con las desigualdades que marcan la misma ciudad. Entonces, desde esa perspectiva, de nuevo, crítica, pero a la vez, quisiera decir yo, pura, ¿no? Porque no trae el vicio ideológico, no trae el vicio del temor, de qué van a pensar, de lo que diga, sino que de verdad lo mencionan como yo vivo esta carencia o este no ejercicio de mi derecho, no estoy de acuerdo, no está bien y estoy viendo que todos los demás también sufren de esto. Entonces, hay una empatía muy clara en la forma en la que escriben. Me gustó mucho el comentario que hizo José Antonio. Yo pensé lo mismo, este texto está muy bien hecho, de verdad son de primeros años, no lo puedo creer, y aparte se publicó en tiempo y forma, lo cual pues es inaudito, ¿no? Entonces, en realidad hay muchísima claridad en hay mucha lucidez en la forma en la que nos transmiten sus ideas. Son textos muy interesantes, de verdad les invitamos a descargar todos y cada uno de ellos. La lectura se hace de forma muy, muy fluida y pues muchas gracias por invitarme. Bueno, entonces no olviden que es la colección La Ciudad de México en Perspectiva Joven, hecha por estudiantes de la UAM, de la licenciatura en Ciencia Política, en Sociología, pero también en Veterinaria y en Zootecnia. Hay algún comunicólogo por ahí, comunicóloga. Agradecemos mucho al Instituto Electoral de la Ciudad de México porque justamente alguien escribe en las líneas de los libros: lo público es esa cosa de todas y de todos y de nadie en particular. Entonces estos libros son de todas y de todos. Ojalá que los puedan consultar y no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Y si no, bueno, pues descárguenlos, están alojados en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México y también muy pronto en la de la UAM. Pero bueno, gracias por venir a todas y todos.